que esta guía puede estar un pelín outdateada en el momento en el que la suba. La cuestión es que ahora está el PTS, ¿vale? Y en el PTS se están haciendo una gran cantidad de cambios. En un primer momento esto iba a ser una guía de Khan y ya estabais empezando a crearla antes de que saliera lo del PTS. Sin embargo, ahora resulta que están habiendo todos estos cambios en el PTS que me fuerzan a cambiar absolutamente la guía entera, lo cual me jode bastante. Es más, cualquier clip que saque ahora técnicamente va a estar viejo para 2020, a principio de 2020 cuando saquen el parche. Así que lo que voy a hacer va a ser la guía de Khan y voy a ofrecer una pequeña perspectiva acerca de cómo van a ir haciendo los cambios. Supongo que este va a ser el único campeón en el que haga esto, ya que, como os digo, tenía una gran cantidad de recursos. Pero simplemente es para que os hagáis una idea de cómo va a funcionar esta guía. Never send a boy to do a man's job. Aquí podéis ver las estadísticas del arma de Khan. Realmente tenéis que tener en cuenta que en el PTS el arma perderá un 10% de su máximo daño. Por lo demás, simplemente tener en cuenta que el arma de Khan tiene un DPS bastante alto, por aparte de tonterías. Y incluso aunque su caída de daño baje bastante, como se puede ver en el clip, no tiene apenas retroceso ni desviación, con lo cual si podéis finiquitar un objetivo bajo de vida, como aquí hacemos, o simplemente para seguir aplicando cauterizar a un oponente, nunca jamás dudéis en hacerlo. El escudo. A ver, cuando yo empecé haciendo el vídeo, una de las cosas que me planteé fue ¿cómo voy a venderle a la gente el escudo? ¿Vale? O sea, tú te vas a jugar con cualquier tanque y hablando de escudos por puntos, obviamente, pues este tanque tiene uno, este tiene otro. Y realmente diferencia, o sea, y sea, a lo mejor puedo vender que el de Fernando es el que es un pelín más alto y ancho a la vez, cosas así. Y sin embargo el de Khan es muy chiquitito y su cantidad de escudos es menor que la de otros escudos. Tampoco puedo decir que sean más altos en cuanto a números. Así que pensé, ¿cómo puedo ponerme aquí delante de la gente y decirle el escudo de Khan es muy bueno? Si es que podía hacerlo, claro. Y entonces lo pensé, Concho, pero si es una de las cosas más sencillas del mundo, esta mierda está rota. Por si no ha quedado claro, sí, el escudo de Khan lo puedes levantar y bajar cuando te dé la gana, sin cuestión de cooldowns. Fuera parte del hecho que se tiene que recuperar en el caso de que alguien baje una cantidad del escudo, de que te golpeen el escudo, ¿no? Esto es muy bueno, pero a cambio conlleva el hecho de que el escudo de Khan es personal y es muy chiquitito, ¿vale? Únicamente te vale para Khan en sí mismo. Esto realmente no es malo, quiero decir, Khan tú lo utilizas como un frontline secundario o incluso lo puedes utilizar también de flanco. Para esas situaciones es donde el escudo realmente brilla y es muy bueno. O sea, no es el mejor escudo del mundo, pero sí podría ser el mejor escudo para las situaciones más aptas para Khan. Lo que se trata de proteger aliados, Khan tiene otras varias formas de hacerlo. Stuneando al enemigo, quitándolo de encima, curando a tus aliados, tienes varias formas. Y realmente también puedes usar el escudo, simplemente que debido al tamaño tan pequeño del escudo, normalmente no vas a utilizarlo de esa manera. Pero recuerda que si se da la situación, es posible que siempre puedas cubrir a algún aliado, como por ejemplo un Rukus que esté tirando su ulti. El grito es una de esas habilidades que en un principio no tenía mucha en consideración. Quiero decir, en un principio me parecía una habilidad sencilla. Te tiras, te curas, poco más, ¿vale? También te haces invulnerable, lo cual te ayuda en situaciones muy específicas. Y en general se veía útil, pero quiero decir, era como parte del kit
que te vale para cuando vas solo en determinadas zonas. Puedes ver un poquitín, o sea, en el momento en el que tiras el grito, te puedes poner ese bufo de velocidad y ponerte a cubierto bastante más, de manera más segura. Tenía unas cosillas que en sí lo hacía una habilidad buena, pero realmente no veía nada interesante en la habilidad. Y sabía lo de que curabas aliados, pero nunca lo había tenido muy en cuenta, porque pensaba, bueno, son 1000 de vida. Pero claro, el otro día estaba jugando y viendo los números, de pronto caí en la cuenta, porque claro, me salta un número de 1000, de pronto un aliado, y digo, cocho, pero es que esta persona tiene unos 2000 de vida. O sea, si le curas 1000 de vida, le estás curando la mitad de la barra. Para que entendáis cómo funciona esto, si yo me pongo a curar con Ayo, ¿vale? Y Ayo, el que me haya visto, sabe lo que me encanta el personaje. Esa es la sanación que tiene Ayo en un segundo a un solo aliado. Estamos hablando de que el grito cura en área, y un área bastante generosa, por cierto, a todos los que haya cerca. Eso es muy bueno, ¿vale? O sea, realmente no hace mucho más aparte de eso. Obviamente, tu propia invulnerabilidad y demás. Pero vaya, nunca lo subestiméis. Si vais a encontrar una situación en la cual podéis usarlo para los aliados, ni lo dudéis, porque funciona bastante bien esas situaciones. El agarre, ya os digo, estuve el otro día pensando y todos mis personajes favoritos son bastante versátiles con sus habilidades, y Khan no es ninguna excepción. El agarre es una habilidad que te permite avanzar distancias más rápidamente, y ese siendo el peor de los casos si lo tienes que usar así. Pero de vez en cuando puede valer por un pequeño burst de velocidad para ponerlos a cubierto, por ejemplo. Hay un montón de situaciones. Y quitarle a quitar a un oponente de la cara de uno de tus compañeros realmente es posiblemente el mejor caso de esta habilidad. Y aparte está el talento, ¿vale? Creo que esta habilidad es muy importante destacar el talento. No he mencionado los dos anteriores porque me parecen mejoras que realmente no merece la pena mencionar. Simplemente un incremento total del DPS, o más balas en la pistola, o una mejora en el escudo que es tan mala que prácticamente no se la coge casi nadie. Y si tú ves a un Khan que se la coge, tú dices, ¿qué está haciendo este señor con su vida? Pero bueno, son cosas que pasan. La cuestión es, este es, en mi opinión, el único talento que realmente merece la pena mencionar. Y hay una cosa que no entiendo, y es como la gente piensa que tormenta de balas es mejor. Y vamos a comentar un poquito aquí cómo funciona. Tormenta de balas sí incrementa tu DPS, lo incrementa una patata, ¿vale? Porque tampoco lo incrementa tanto. Y ahora en el PTS lo va a incrementar menos, porque vas a tener las 10 balas estas, no las tienes. Mientras que este talento, ya os digo, el agarre hace un cierto daño, ¿vale? Puede servir para finiquitar las kills, y una vez acostumbráis al arco cuando lanzáis al tío, podéis reventarle la cara. Sin embargo, si tiene habilidades de movimiento, pues puede hacer algo, y si estás bajo de vida, puede que incluso llegue a matarte. Pero lo interesante de la habilidad es cuando llevas el stun. ¿Por qué? Porque el stun básicamente hace que el tío se quede totalmente pillado, y esta habilidad pasa de convertirse en 600 de daño asegurados a 2000 de daño asegurado. Y 2000 de daño asegurados suele ser la vida que tiene casi todo el mundo. Un poquito más incluso. Y aquí está la cosa. Si tú vas a matar a alguien, simplemente, suponiendo que sea una de las personas con más vida dentro de los que no son tanques, ¿vale? Pues de unos 2400, 2600, pues lo que haces es le pegas un par de tiros, y en el tiempo en el que la persona se gira a ti, la agarras y la matas, ¿vale? La lanzas, le disparas, te acostumbras al arco y la matas. Punto, es así como funciona. Este talento me parece ridículamente fuerte, ¿vale? Y hay una cosa que he escuchado bastante, y es la gente comentando que te lo pueden counterear con anti-CC. Y la gente pierde un poquito el punto en ese sentido, porque esto no es una Sky con Iluminar, ¿vale? Tú te compras un Iluminar de tier 2, que son 450 créditos de mierda, ya veis tú. Y básicamente Sky está countereada, ya no necesitáis nada más, porque Sky se tiene que acercar bastante. Así que el tier 2 es más que suficiente. Sin embargo, anti-CC, primero que nada, tier 3, porque tier 2 todavía es suficiente para que te haga un cierto CC y no te vas a comer todo el daño, pero bastante, ¿vale? El tier 3 son 1500 créditos. 1500 créditos es un cauterizar 2 y un cauterizar 3. Y cauterizar es bastante priorizado. Entonces, quitarle a un tío todo ese pasta es muchísimo. ¿Estás seguro de que él es el que te está countereando? Porque aquí ahora viene lo mejor. Si esa persona se compra anti-CC, no es como si alguien se comprase Iluminar para matar a Sky y estuviera atento para matarla constantemente. Este tío se ha comprado anti-CC y tú únicamente lo que haces es, bueno, este tío ahora no puedo CCarlo, así que voy a poner como prioridad a este otro.
que aún no se ha comprado absolutamente nada. Y ya está. Y si ese tío también se lo compra, pues en total has hecho que el equipo enemigo se gaste 3000 créditos por el talento que tú has picado. Si realmente pensáis que os están countereando, estáis muy equivocados. Lo que estáis haciendo es counterearles a ellos, haciendo que su late game de objetos, si lo queréis llamar así, se ralentice enormemente. Y ya os digo, este talento os va a dar el early. O sea, este talento hace que Khan se haga una kill súper fácil. Si os encontráis el 1 contra 1, incluso el 2 contra 1, es muy sencillo, que a no ser que el otro tío tenga mucho DPS o estéis literalmente súper bajitos de vida, esto es una kill asegurada. Para finalizar, por norma general, si tenéis un barranco detrás, el tío va a caer, ¿vale? Pero si tiene habilidades de movimiento, es posible que todavía se salve. Con esto no se salva. Siempre. ¡Abajo! ¡Que te jodan! El overpower, el lacito para los amigos, el me cago en mi equipo que me acaba de robar la kill, o el mío, mientras sostienes a la persona y todos tus DPS están disparándola como gaviotas hambrientas. Para que os hagáis una idea. El overpower es una habilidad muy buena. Sin embargo, es diferente de la mayor parte de ultis. En la mayor parte de FPS, este tipo de... O sea, las ultis así ofensivas, yo lo que he visto es que normalmente intentan que... Es raro, pero de vez en cuando puedan escalar en la muerte entera del equipo contrario. Esta habilidad definitiva no intenta para nada eso. Esta habilidad definitiva lo que intenta es asegurar una kill y una sola. Esto lo haces al tirar a la persona y dejar que tu equipo la mate, o al tirarla a un precipicio. En este último caso asegúrate de no tirarlo hacia arriba, porque pueden pasar cositas como esto. Venga, tomar por culo. ¿Qué? ¿Cómo ha vuelto? No jodas que puede volver. No me jodas, tío. ¿Qué me estás contando? O intenta más bien tirarlo en línea recta, o si puedes hacia abajo. Si lo tiras hacia abajo sabes que el tío no va a poder salvarse. Por lo demás, la habilidad en sí es muy buena. La cuestión es cómo la utilizas. Si tienes que tener todo esto en cuenta, recuerda también una cosita más, y es que la persona que coges la puede usar de proyectil. Son 700 de daño, y con un poquito de suerte puedes encontrarte una situación de luna en luna en la cual puedas utilizar a esta persona en modo de proyectil para matar a otra. Lo cual pues te puede dar una doble kill bastante rica. Detallitos a tener en cuenta. Pues esta habilidad no es sino un skill shot. Así que para empezar asegúrate de no fallarla. Y para continuar ten en cuenta que no atraviesa absolutamente ningún tipo de escudo, ¿vale? El que tú no lo veas, y esto a mí me costó bastante entenderlo, el que tú no veas el disparo no quiere decir que no esté ahí. Y si lo disparas contra un escudo, contra Terminus con su mano que todo lo absorbe, el escudo de Atlas, etcétera, etcétera, se pierde. Así que simplemente ten en cuenta esas cosillas. Y por lo demás, nada, asegúrate de tirar a la gente. Esta vez el stream no ha sido tan horrible, ¿eh? Para nada. Bien, no ha estado mal. A ver qué he hecho. Venga, hasta luego. Espérate, que tú también quieres, pues venga. De aquí, ese ha sido un momento clave. Lo he agarrado y luego lo ha agarrado Makoa y he perdido totalmente el target. Bueno, 8 años, oro. La verdad es que me he hinchado en esta partida. Pero me he hinchado a mala leche. En conclusión, yo espero que esta guía que os estoy poniendo aquí de Khan os haya ayudado bastante, ¿vale? ¿Qué os puedo decir de Khan? Así un poquito más en plan general. Me parece un personaje muy útil, ¿vale? Lo interesante de Khan es lo que puede adaptarse muy bien. Puedes ayudar en el punto cuando es necesario y también puedes ayudar como flanco. Y no es un personaje que necesite de un cierto talento y que modifique completamente su forma de juego, como por ejemplo Pip. Pierde una gran capacidad de sanación si te pillas el talento de hacer daño y por norma general no puedes estar muy atento a tus compañeros. Me da la impresión de que cuando hago esto con Khan no es así. Supongo que quizás me puede faltar mucho jugando con personajes como Pip. De todas formas, eso sería cuestión ya de echarle más horas, por supuesto. Por lo demás,
¿Que queréis saber un poquito acerca del posicionamiento de Khan? Básicamente tratadlo como un flanco, manteneos siempre cerca del punto, no demasiado lejos, y si veis una oportunidad para pillar a la gente por detrás, aprovechadla. Y si veis algún enemigo que intenta colarse para matar a vuestra backline, o si veis que está intentando colarse por los lados del punto, aprovechad también, porque eso es una kill completamente asegurada. Normalmente no van a tener ningún tipo de apoyo. Los flancos les gusta ir bastante por su cuenta. Y un flanco contra vosotros, de normal lo vais a poder matar. Si lo agarráis, entonces 100% el tío está muerto. Simplemente que sepáis ese tipo de cosillas y que esos matchups, por norma general, los ganáis. Eso es algo que hay que aprovechar. El único problema que Khan no tiene una gran movilidad vertical ni horizontal, así que no se puede comportar como un flanco en ese sentido, ¿vale? No penséis que vais a pillar a todo tío. Si veis que el tío se os escapa, tampoco lo persigáis porque puede acabar en vuestra propia muerte. Por lo demás, cuando es necesario también puedes meterte en el punto y ayudar un poquito ahí. Pero realmente no es la principal función que tiene Khan. Aún así, cabe destacar que puede hacerlo. Si os habéis fijado en los clips, la mayor parte de clips que habéis visto son de hace unas cuantas semanas, ¿vale? Pequeños momentos que he ido acumulando. Y la partida que habéis visto completa, pero a trozos, ha sido prácticamente hace una semana aproximadamente. Es probablemente el recurso más cercano en términos de tiempo que tengo, que os he puesto aquí en la guía. Y probablemente allí se haya notado bastante cómo he ido mejorando en cuanto a la forma de utilizar a Khan. Aún así, sigo metiendo la pata, por supuesto, soy humano, ¿vale? Pero soy lo suficientemente objetivo como para ver las jugadas que estoy haciendo, ver lo que está ocurriendo y decir, vale, ¿qué ha pasado aquí? Y de ir deduciendo de esas zonas, puedo ir viendo cómo funciona Khan, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus límites, hasta dónde puede llegar. Y en lo que en mi opinión respecta, Khan es un pedazo de personaje si sabes utilizarlo, que tiene muchísima adaptabilidad para prácticamente cualquier situación que le quieras echar a la cara. Así que yo espero que esta guía os haya ayudado, espero que podáis jugar muchísimo mejor a Khan con esto. Y finalmente, antes de que se me olvide, si queréis saber el tema de cartas, yo prefiero sinceramente que cada uno se haga su propia build, porque esto es algo muy personal, cada persona tiene su propio estilo de juego. Sin embargo, entiendo que podéis estar interesados. Yo os puedo dejar aquí un poquito mis builds, algunas un poquito más troll, otras un poquito más en serio. Y si queréis entender un poquito mi razonamiento, no voy muy agresivo, no juego poniéndome muchos puntos para el agarre. Realmente tengo reducción de cooldowns en kills, porque como ya os he dicho, el agarre asegura una kill. Pero tengo poco, si no nada más en esa habilidad. La razón es muy sencilla. Una vez matas al tío, te retiras, esperas a recuperarte y vuelves otra vez a la carga. Y con la reducción del cooldown en la kill, ya estás pudiendo recuperarte bastante rápido. Prefiero colocar más puntos en cosas como el escudo o el grito, principalmente el grito, porque con ello puedes salvar a tus compañeros. Y creo que realmente Khan ya tiene un potencial agresivo como asesino, como flanco, lo bastante bueno, como para que realmente no necesites ponerle más puntos que los del cooldown por kill, perdón, que se me ahogaba ahí. Y sin embargo, el ponerle más puntos al grito de batalla te puede permitir ayudar a tu equipo enormemente. Ya os digo, cuando tengáis una oportunidad para tirar un buen grito y curar a todos vuestros compañeros una burrada de vida, se agradece muchísimo. Así que nada, yo espero que esta guía os sirva muchísimo. Dejaré por aquí las builds, si no las he puesto ya antes, mediante la edición o lo que sea. Y nada, espero que hayáis disfrutado enormemente del vídeo. Postearé dentro de poco en YouTube algún vídeo de alguna partida, ya veré un poquito qué es lo que hago. Tengo una partida preparada con un counter a round que estoy seguro que a más de uno le gustará. Y nada, por lo demás, espero que hayáis disfrutado y ya nos veremos. Hasta luego. Hola, ¿qué tal?